Buenos días, chiquitos, bienvenidos a nuestra clase de ética y vida cristiana. Hoy iniciamos nuestra clase dando gracias a Dios. Los invito, chiquitos, a repetir esta pequeña oración. Gracias, Dios, porque a pesar de mis errores, me amas. Señor Jesús, en este día que comienza, dejo en tus manos mis proyectos y metas. Dame tu sabiduría, amor, paz y prosperidad. Cuida de mí y de todos mis seres queridos. Protégenos y regálanos la gracia para alabarte cada día. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar hablando de una palabrita que muchas veces no la entendemos en nuestro diario vivir y es la prudencia. La prudencia es la virtud de excelencia ya que orienta a la persona cuándo y cómo actuar en el aquí y en el ahora. Pide permiso antes de dar un consejo, se piensa antes de actuar, no se comparte información de antes sin pedir permiso, no se dice groserías, se observa antes de hablar y no participa de ninguna crítica. Como ustedes pueden ver en su pantalla, tenemos un semáforo y aparecen tres palabritas. Este semáforo lo que nos quiere decir o nos está enseñando es a aprender a ser unas personas prudentes. Entonces, en el color rojo nos dice que debemos parar, el color amarillo es para cuando nosotros debemos pensar y en el color verde actuar. Entonces, siempre debemos como tomar aire, parar, hacer como pues un alto en el proceso que estemos haciendo, pensar y ahí sí actuar, porque muchas veces no pensamos y actuamos y ahí es cuando quedamos como personas imprudentes. Bueno, en la palabra de Dios, a través de sus textos, nos enseña que debemos ser personas prudentes. Hoy vamos a trabajar 4 capítulos del libro de Proverbios. Entonces iniciamos con Proverbios capítulo 13, versículo 16, donde nos dice que todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. En Proverbios capítulo 14, versículo 15 nos dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Proverbios capítulo 21, versículo 23 nos dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Y en Proverbios capítulo 14, versículo 8 nos dice que la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es en engaño. Entonces, como podemos ver, hoy solamente trabajamos 4 de los muchos libros de la Biblia que nos invitan a ser personas prudentes. La importancia en pensar antes de actuar. Entonces, chiquitos, Dios a través de su palabra, a través de nuestro libro de ley, de nuestro libro de vida, Él nos invita a que seamos prudentes, que tenemos que pensar antes de hablar, que no debemos meternos en las conversaciones que de pronto pues no nos competen. Y es por esta razón que vemos reflejada la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la vemos reflejada en la toma de nuestras decisiones, en buscar siempre un consejo sabio, en tomar esas decisiones sabias y para que todo esto me pueda prevenir y pueda evitar los conflictos que se puedan presentar en las situaciones diarias o en las que podemos pues en algún momento de nuestras vidas enfrentar. Bueno, en el gráfico que ustedes miran en pantalla, tenemos a ese Dios, a nuestro Dios, como la palabrita más grande. Y si vemos esta flecha, nos direcciona en que si nosotros tomamos decisiones personales, sabemos tomar las decisiones, unas decisiones sabias para tener unas consecuencias buenas, pues Dios es nuestro conductor. Dios es esa persona que nos ilumina, que nos da pues como que nos da la oportunidad de escoger lo mejor en cualquier situación que se nos pueda presentar.
Y retomamos entonces lo que mirábamos la clase pasada en cuanto al conflicto, ¿cierto? Si yo tomo malas decisiones, empiezo conflictos, tomo una mala decisión, pues voy a tener una consecuencia mala. Pero si al contrario yo tomo una buena decisión, voy a obtener una consecuencia buena y voy a evitar a toda costa que se pueda presentar un conflicto en nuestro diario vivir. Bueno, estamos mirando el ejemplo de la página 41 de sus libros. Y entonces esta historia que nos plantean en esta página, bueno, resulta que era un sábado en la mañana y Carlos se despertó con ganas de jugar. Él y su amigo Mateo habían planeado toda la semana ir al gimnasio a jugar baloncesto y Carlos estaba ansioso por salir. Estaba casi listo. Lo único que le faltaba por hacer era lavar los platos, encontrar una pelota y esperar a Mateo. En el momento en que Mateo entró en la casa para buscarlo, Carlos encontró una nota que su padre le había dejado recordándole que debía cortar la grama del patio antes de ir al gimnasio. A Carlos se le había olvidado cortar la grama el viernes como le había prometido. Ahora pues no tenía ganas de cortarla, quería ir a jugar con Mateo. Había planeado toda la semana de ir a jugar baloncesto y no quería que nada le frustrara su diversión. Carlos tiene que tomar una decisión. Si decide hacer lo que siente, probablemente tendrá problemas. Si decide hacer lo que sabe que es correcto, va a agradar a Dios y va a prevenir un problema con su padre. Hay dos caminos para tomar una decisión. Uno generalmente invita a problemas, el otro ayuda a resolverlos. El camino mío toma decisiones que solamente me agradan y satisfacen a mí mismo. El camino prudente toma decisiones que agradan y honran a Dios. Bueno, entonces en el ejemplo anterior, pues vemos que hay decisiones egoístas. Estamos mirando en pantalla cuatro aspectos que hacen que se torne a una decisión egoísta. La primera es el deseo egoísta. ¿Cuál fue el deseo egoísta del actor en esta historia? Entonces, pues no me importa lo que mi papá quiera, prefiero hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Ese es un deseo egoísta. Dos, una mala decisión. ¿Cuál sería la mala decisión? No voy a cortar la grama, voy a ir a jugar baloncesto, ¿cierto? Y en la mala consecuencia, entonces, Carlos, tomaste la decisión equivocada y esta es la consecuencia que enfrentarás. No puedes ir a ningún lugar, ni siquiera a los partidos decisivos de la liga. Y se presenta un mal sentimiento. Es culpa de papá porque se le ocurrió pedirme que cortara la bendita grama. Entonces vemos en la historia que Carlos desobedeció algo que le había pedido su padre, ¿cierto? Entonces él presenta las decisiones egoístas. Él prefería primero divertirse a que no cumplir pues con lo que le había pedido su papá. Entonces esa es una decisión egoísta que pues la verdad no debería presentarse en nuestras vidas, porque eso se torna a un círculo como una vuelta tras vuelta a las malas decisiones y pues recuerden chiquitos que Dios nos invita a tomar buenas decisiones para obtener buenas consecuencias. Entonces, ahora vamos a hablar de las decisiones sabias. Las decisiones sabias son lo opuesto a las decisiones egoístas que acabamos de ver. En lugar de ceder a ese deseo egoísta, Carlos se lo dirá al Señor y le pedirá ayuda para tomar una decisión sabia que agrade a él y evite un conflicto. Entonces vemos también cuatro aspectos importantes en las decisiones sabias. El primero es el deseo que agrada a Dios. Mateo, lo siento, pero tengo que cortar la grama antes de ir a jugar baloncesto. Tenemos las buenas decisiones. Caramba, entonces mejor le digo a papá. Tenemos las buenas consecuencias. Hiciste un magnífico trabajo cortando la grama. Parece que después de todo podrás ir a jugar ese partido. Y tenemos los buenos sentimientos. Ah, se siente tan bien hacer algo correcto. Entonces vemos acá, chiquitos, un claro ejemplo en la historia que nos plantean de las buenas decisiones y de las decisiones egoístas. Las buenas decisiones las llamamos decisiones sabias y es las que nosotros siempre debemos buscar, ¿cierto?
buscar ese deseo que agrade a Dios en ese primer paso, que sea más grande de lo que de pronto nosotros podemos esperar. Debemos hablar de ser personas sabias, de ser personas maduras, de poder obedecer, ¿cierto? Recuerden que la obediencia es inmediata y que Dios a través de sus palabras nos lo enseña cada día. Entonces, esta es la invitación de hoy, a ser personas obedientes, a tomar decisiones sabias, a saber actuar, a pensar antes de actuar, a ser personas prudentes ante cualquier situación. Listo, chiquitos. Entonces, esto ha sido por hoy. Recuerden que si ustedes tienen dudas, preguntas, sugerencias, las trabajaremos en nuestro encuentro virtual. Muchas gracias. Dios los bendiga. Feliz día.